que en cada circunstancia nuestra vida entera adore y exalta el nombre de nuestro Señor. Quiero invitarte a que puedas darle la bienvenida a la persona que está a tu lado. Bienvenido a la casa del Señor. Espero se encuentren bien, animados, confiando en las promesas de nuestro Señor. Mi oración para nosotros esta mañana es que no solo escuchemos estas exhortaciones, sino que realmente aprendamos a dejar de luchar en nuestras propias fuerzas y aprendamos a descansar en la gracia suficiente y soberana de nuestro Dios. Así que antes de leer la palabra de Dios para esta mañana, quiero invitarte a orar conmigo. Amado Señor, te damos toda la gloria y toda la honra por el enorme privilegio que nos has dado esta mañana, Señor, de reunirnos, Señor, congregarnos en tu casa, Señor. Permite que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, nuestros afectos, nuestro ser, todo de nosotros, Señor, preste atención a tu instrucción. Ayúdenos, Señor, a entender y comprender lo que tú quieres para nuestra vida y podamos, Señor, con un corazón sumiso, un corazón obediente, Señor, seguir cada una de estas instrucciones para la gloria de tu nombre. Mi oración, Padre, es que tu Hijo Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas, en cada ámbito de ella. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero invitarte a ir a Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice la palabra de Dios y lo leeremos con total reverencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santiago 4, versículos 7 al 10. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. Purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierte en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Amén. Si prestamos atención a esta lectura, notaremos una serie de imperativos. De hecho, esta es la concentración más grande de imperativos que contiene la carta a Santiago, la carta de Santiago. Esta concentración de imperativos es importante porque todo imperativo nos está indicando algo que nosotros debemos hacer. Son ordenanzas, son mandamientos. Es decir, podemos decir esto no es negociable, esto es lo que Dios espera de nosotros, esto es lo que Dios quiere de nosotros, esta es la forma en como Dios quiere que nosotros vivamos. Podemos decir entonces que estos imperativos nos están diciendo cuál es nuestro deber. Pero para poder entender la función de los imperativos, necesitamos entender que todo imperativo, todo mandato dado por el Señor descansa sobre indicativos. Y los indicativos nos dicen quiénes somos en el Señor. ¿Ok? Esto es muy importante porque para no caer en el engaño del moralismo y pensar que vamos a tomar esta lista de imperativos como acérquense al Señor, humíllense al Señor, resistan al diablo, límpiense, purifíquense, sométanse, en lugar de pensar en una lista de cosas para hacer, son imperativos que Dios quiere que hagamos, sí, pero están o son determinados por el indicativo de quiénes somos en el Señor. Entonces debemos entender que todo imperativo en la Escritura descansa
sobre indicativos, quiénes somos en nuestra relación con el Señor. Esto no puede ser alterado para que nosotros no pensemos que la sola observancia de estos imperativos es suficiente. Lo que quiero decirte con esto es que toda función, todo hacer de un creyente está basado en quiénes somos en Cristo Jesús. Si nosotros obedecemos, si nosotros cumplimos los mandamientos del Señor, lo hacemos porque Dios nos ha amado primero, nos ha unido a su Hijo por medio de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No estamos unidos por nuestra obediencia. Si hoy nos doblegamos a los mandatos del Señor, si hoy obedecemos los principios y preceptos del Señor, es por lo que el Señor ya ha hecho en nosotros. Esos son los indicativos. Lo que yo soy en el Señor es lo que me empuja a mí a obedecer los imperativos del Señor, las ordenanzas del Señor. En nuestra forma de vida llegamos a pensar que es mi obediencia lo que determina la bondad de Dios sobre mi vida. Es como que si pensáramos que si obedecemos a Dios, le estamos obligando a Él a amarnos. Y la verdad es que nuestra obediencia a los mandatos y los preceptos de Dios son una respuesta a su amor. No obedecemos para pagar el amor de Dios, obedecemos porque Él ya nos amó y en Cristo nos ha hecho sus hijos. Por tanto, obedecemos no para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados. Por eso esta es una regla hermenéutica. Todo imperativo descansa sobre indicativos. Todo lo que se espera de mí en esa escritura descansa en lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Quién soy en el Señor? En lo que acabamos de leer, esto es simplemente para que entendamos de que no solo son descripciones de trabajo, no es una lista de cosas que tengo que llegar a cumplir después de salir de este sermón, sino que tengo que entender de que Dios debe transformar mi corazón para que a través de la transformación del Señor, el Evangelio en mi vida, yo pueda doblegar todo lo que soy a la gloria de su nombre. La intensidad entonces de estos imperativos, de estas exhortaciones, nos están empujando a examinar nuestras vidas a la luz de lo que demanda el Señor, de lo que requiere el Señor. ¿Recuerdas que insistentemente el apóstol Santiago nos ha mostrado inconsistencias en nuestra vida espiritual? ¿Recuerdas que él dijo, no debe ser así, entre ustedes no debe ser así? No se espera que vivas de cierta forma, no se espera que vivas de una vida desordenada o lejos de los mandamientos y principios de Dios. Nuestra comodidad a lo largo del estudio de Santiago ha sido confrontada. Santiago nos ha expuesto frente al espejo de la palabra de Dios para que nosotros podamos ver nuestra realidad espiritual, nuestra necesidad del Señor, para que nosotros podamos ver y responder con humildad nuestra necesidad de Dios. Y aunque muchas veces preferimos responder con orgullo, con prepotencia, con jactancia, con soberbia, intentando minimizar el pecado, intentando justificar nuestro pecado, intentando maquillar nuestro pecado, incluso intentamos autorreparar nuestras fallas. Pero Dios quiere, a través de su palabra, quitar la máscara de engaño en nosotros para que nosotros, ¿qué? Nos humillemos delante del Señor. Nos rindamos ante su señorío. Quizás muchas veces no respondemos en el tipo de soberbia, en un tipo de orgullo, sino respondemos en autocompasión, diciéndole o escuchando mentiras o respondiendo y siguiendo las mentiras acerca de nosotros mismos. Pobre de mí, nadie me entiende, nadie lucha como yo, nadie tiene las luchas que yo tengo, solo yo paso por esto, no sirvo para esto. Simplemente porque no queremos doblegar nuestro corazón al señorío de Cristo. Iglesia, ¿cuántas veces en nuestro caminar cristiano nos hemos sentido agotados, frustrados al ver nuestro fracaso espiritual? ¿Cuántas veces nos hemos sentido avergonzados de nuestros pecados
con un gran sentido de insuficiencia, porque lo que Santiago nos ha mostrado en estos 4 capítulos es el estándar, es lo que debemos ser, pero hay una realidad, ¿no? Cuando nos examinamos a la luz de la palabra de Dios, encontramos un gran abismo, una gran brecha entre lo que soy y lo que debo ser. ¿Cuántas veces nos hemos sentido con ganas de tirar la toalla? O nos hemos sentido inadecuados, luchando con la culpa y el peso de nuestro fracaso. ¿Cuántas veces has dicho en tu caminar cristiano, ya no puedo más, ya no aguanto más, ¿para qué seguir? Y si hemos de ser honestos, amada iglesia, hemos sentido esa tensión, hemos sentido esa resistencia, hemos visto esa tensión en nuestra vida entre lo que Dios quiere de nosotros y lo que estamos viviendo. Si somos honestos y vulnerables, muchas veces al examinar las Escrituras nos sentiremos frustrados, desanimados, avergonzados, con un sentido de insuficiencia. Pero Dios no quiere solamente que sintamos el peso de nuestro fracaso. Él quiere animarnos y darnos esperanza. Y por eso existe esa exhortación aquí en Santiago, para que nosotros podamos ver la tensión entre lo que Dios espera y lo que somos, entre lo que debemos ser y lo que somos hoy, y nos da esta serie de instrucciones para que nosotros podamos abrazar plenamente los mandatos del Señor, lo que nos está mandando a hacer por medio de su gracia preciosa. Así que, amados hermanos, no podemos experimentar realmente el gozo verdadero, la vida plena, la vida que Dios quiere, si ignoramos sus mandatos revelados en su palabra. Pues en Cristo y en la obediencia a Él es donde se encuentra la verdadera plenitud. Así que no vea simplemente esto como un manual de instrucciones para el cristiano. Obviamente son cosas que debemos hacer, pero como mencionaba, deben descansar en la obra de Cristo en nuestra vida. No podrás experimentar gozo, paz, plenitud, descanso, si ignoras lo que el Señor quiere de ti. A veces estamos más preocupados por las promesas, ¿no? Queremos las promesas, queremos que el Señor se acerque a nosotros, queremos que el diablo huya de nosotros. Pero nosotros estamos buscándole con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Estamos preocupados, expectantes de las promesas, pero no queremos prestar atención a sus mandatos. Por eso será difícil en la vida cristiana encontrar gozo y plenitud si ignoramos los mandatos del Señor. Veremos nuevamente estos versos del 7 al 10 y seguiremos la estructura que propone la propia palabra de Dios. Recordemos que el versículo 6, vamos a ver ahorita los versículos del 6 al 10. Recordemos que el versículo 6 termina con un cierre, es una invitación. Aquí hay podríamos llamarle un mandamiento implícito, ¿no? Y Santiago nos está diciendo que lo que Dios quiere de nosotros es que nos humillemos. Él dará una mayor gracia a aquellos que se humillan. Notarás que el versículo 10 vuelve a esta repetición: humíllense en la presencia del Señor. Parece que Santiago está sugiriéndonos en nuestra lucha espiritual, en nuestra guerra espiritual, en nuestra batalla con los deleites de este mundo. Nos está diciendo que la forma en que podemos vencer esos deleites, la forma en cómo podemos vivir de la manera en que Dios quiere, se encuentra aquí. Entre este marco de referencia que Santiago nos da, entre aquellos que viven en humildad, que reciben la gracia de Dios, que son humildes, que se acercan al Señor con un corazón quebrantado, que se humillan en la presencia del Señor. Y este marco de referencia
nos empuja a pensar, nos da una dirección de cómo debemos responder incluso en medio de nuestras fragilidades, en medio de nuestras dificultades. Es como que Santiago estuviera diciéndonos: mira, iglesia, Dios quiere una iglesia, hombres, mujeres, niños, humildes de corazón, quebrantados de corazón. Y nosotros con esa tensión en nuestra vida entre cumplir los estándares de Dios, cumplir los mandamientos de Dios, ver nuestra fragilidad, ver nuestra debilidad, podemos venir al Señor y escuchar lo que demanda. Es como que si le estuviéramos preguntando cómo luce la humildad que Dios quiere en nosotros. Cómo luce un corazón quebrantado, cómo luce un corazón que verdaderamente está luchando espiritualmente. ¿Cómo puedo yo vencer al mundo y sus tentaciones? ¿Cómo puedo vencer al mundo que nos seduce tan fácilmente? ¿Cómo hago para que las mentiras del mundo, del diablo, dejen de ser tan atractivas para nosotros? Y Santiago hace ese marco de referencia entre la humildad y humillarnos ante el Señor para que nosotros podamos caminar en la plenitud del gozo. Así que veamos lo que Santiago nos sugiere. Por tanto, iglesia, dice Santiago, sométanse al señorío de Dios, rindiendo su voluntad a su autoridad. La forma en que nosotros podemos vencer al mundo, la forma en cómo podemos caminar de la forma en que Dios quiere y desea, Santiago nos dice, esta primera lección de la vida cristiana es que debemos someternos al señorío de Dios. No habrá forma en que nosotros podamos vencer las tentaciones de este mundo, las mentiras del diablo, los deseos y afectos de nuestro corazón, si nuestro propio corazón no está sometido al señorío de Dios. ¿Cómo puedo experimentar la plenitud de la vida cristiana en un mundo caótico? ¿Cómo puedo experimentar esa victoria en el Señor? Y Santiago te dice, sométete al señorío de Dios. Rinde tu voluntad a su autoridad. Es imposible vencer al mundo sin sometimiento al Señor. Seguirás perdiendo las batallas de tu propio corazón del día a día si estás cediendo al mundo y no te sometes al Señor. Esta es una lección clave para nuestra vida cristiana. Y la razón por la que nos llama a someternos al señorío de Dios es porque Él es el Señor y no nosotros. No hay otro como Él. Él es el Rey soberano, Él es el Todopoderoso. La victoria sobre el mundo comienza con rendición. Un pueblo, una iglesia, jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios sometidos al señorío de Dios, rendidos a su voluntad, rendidos a sus mandamientos. Nota que esto es importante porque una de las características de nuestras luchas es que nosotros queremos mantener el control de las cosas. Y Santiago dice, no, suéltalo, déjalo, ríndete al Señor. Queremos manejar las cosas, queremos controlar las cosas. Y lo que Santiago nos está sugiriendo en nuestra lucha espiritual del día a día es soltar esas cosas en las manos del Señor, en las manos de quien sí puede tener control de cada circunstancia en nuestras vidas. Luchamos tanto con mantener el control. Y Santiago dice, no, suéltalo, déjalo. No necesitas controlar las circunstancias. No necesitas controlar tu vida o tu entorno. Necesitas confiar y dejar todo en las manos de aquel que sí puede controlar las cosas. Eso es una batalla de agendas, de prioridades, de compromisos del corazón. Y Santiago dice que la forma de vencer al mundo, de crecer espiritualmente, es sometimiento y no control. La vida cristiana real es una vida de sumisión a Dios. Santiago nos está recordando que tenemos un Señor que gobierna, tenemos un Señor que controla,
Tenemos un Señor poderoso sentado en el trono. Él es quien está a cargo, no nosotros. Él dicta nuestras prioridades, no nosotros. Él es quien tiene la agenda, no nosotros. No nosotros. Es su agenda, son sus propósitos, son sus designios, es su misión, no la nuestra. Lucharemos un montón con los deseos y los apetitos en nuestros corazones. Lucharemos con las mentiras del mundo. Caeremos a las seducciones de Satanás porque estará en nuestra lucha, nuestra agenda, o seguir la agenda de Dios. Cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, hágase, le dijo, tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, no nuestra voluntad. Y por eso Santiago dice que la manera de vencer al mundo es cuando nos sometemos al señorío de Cristo. Esto debe recordarte algo, iglesia, que solemos perder o solemos olvidar con mucha facilidad. Nosotros no somos los señores, no somos el Señor, no estamos en el trono. Cuando venimos a relación con Él, somos sus hijos, sí, amén. Pero olvidamos que somos siervos del Señor. Siervos indignos llamados a hacer su trabajo, dice Lucas. Nuestro trabajo consiste en saber cuál es el plan, cuál es la misión, qué es lo que nuestro Señor quiere y hacerlo. Dios quiere que nosotros conozcamos lo que Él quiere para nuestras vidas y lo persigamos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Y mientras estamos en el proceso de cumplir su voluntad, el Señor va transformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nos perfecciona. Y el camino que muchas veces el Señor escoge para nosotros no es fácil. Es un camino lleno de mortificación, porque Él está santificando a sus hijos. Muchas veces no es cómodo. Y en muchas ocasiones es sumamente doloroso. Aunque andemos en el valle de sombra de muerte, nuestra fe será probada como el oro es probado en el crisol. Pero dice Santiago, sométete. Una de las cosas que hacemos no solo es querer controlar la circunstancia, queremos controlar a Dios de una u otra manera. Y solemos hacer eso de una manera tan sutil cuando no estamos conforme con la providencia de Dios en nuestras vidas. Solemos decirle al Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Esa pregunta puede ser honesta y sincera, pero necesito que medites en tu corazón que aún esa pregunta honesta y sincera esté cuestionando ¿qué? Su providencia. Él ha permitido cada una de estas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aunque muchas veces el camino que Dios escoge es difícil, incómodo y doloroso, siempre será mejor, porque Él es bueno y sabe lo que hace. Por eso, iglesia, en humildad debemos someternos a sus propósitos. No podremos vencer sin perder, sin rendirnos, sin someternos. Y esto primero que Santiago quiere que entendamos en ese camino de humildad, de crecimiento. Nuestra sumisión a Dios no depende de que todas nuestras circunstancias, que todas nuestras dudas hayan sido resueltas, ni que todas nuestras circunstancias hayan sido aclaradas. Nuestra sumisión a Dios depende en el hecho de que Él es el Señor. Entonces nuestro clamor debería ser, Señor, nos sometemos a tus propósitos, designio, voluntad, porque nosotros somos tu siervo y tú eres el Señor. Lo siguiente que Santiago hace o nos dice es lo que encontramos en la segunda parte del versículo 7, ¿no?
Debemos resistir, dice la Escritura, al diablo y él huirá de nosotros, permaneciendo firmes en sumisión a Dios. Es interesante que Santiago incluye esta descripción o nos da este imperativo de resistencia, de oposición. Y voy a explicar a qué se refiere en este sentido de resistencia. Pero Santiago no quiere, el apóstol Santiago no quiere que nosotros perdamos de vista que estamos en constante guerra espiritual. Más que infundirnos en algún tipo de temor o miedo, el Señor quiere que tengamos presente la lucha espiritual en nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Quiere que la iglesia, que los hijos de Dios estén advertidos, tengan una advertencia. ¿Para qué? Para que puedan responder apropiadamente a las artimañas del diablo. Recuerda nuevamente la tensión que existe entre lo que soy actualmente y lo que debo ser. Puede traernos mucho desánimo. Podríamos responder en orgullo, decir, voy a reformarme a mí mismo. Pero podríamos caer también en autocompasión y escuchar las mentiras del diablo, diciéndonos, no estás hecho para esto, renuncia. Y por eso Santiago dice, en nuestra batalla espiritual, necesitamos recordar que no solo estamos peleando con nuestros apetitos y deseos internos, sino que también tenemos un enemigo en el mundo y libramos una batalla contra las artimañas, las insidias, dice el apóstol Pablo en Efesios, del diablo. En el curso de la historia del cristianismo se ha tendido a ver la guerra espiritual de muchas maneras, diferentes enfoques. Voy a mostrarles solamente dos. Uno de ellos, predominante en el siglo XVI, durante el tiempo de la Reforma, y también muy predominante en el tiempo de los puritanos, es la que se conoce como la visión clásica de la guerra espiritual. Si has estado en otras prédicas, has escuchado, ¿no?, que cuando hablamos de guerra espiritual, enfatizamos que el cristiano está en constante lucha con el pecado remanente de su corazón. Enfatizamos y enseñamos que la batalla se centra en las mentiras de Satanás y que esas mentiras, por los descuidos de nuestros corazones, seducen nuestras almas. Tristemente, a muchas personas se les ha enseñado que su comportamiento pecaminoso es debido a algún tipo de influencia demoníaca. Esta es la visión más popular hoy, después del siglo XX. Esta visión creció por el movimiento pentecostal. Y es una visión de corte cabalístico, animista, esotérica. Este enfoque de guerra espiritual se distancia del llamado y del clamor a la santidad personal, a la mortificación de la carne. Y en lugar de pelear con el pecado remanente en nosotros, adopta un enfoque ofensivo contra espíritus malignos. Por esto se suele reconocer este movimiento como cabalístico, esotérico y animista. Y en un país sumamente animista como el nuestro. Por eso que es muy popular. El enfoque no está en el pecado del corazón o los afectos del corazón descarrilados, sino que han optado por un ataque ofensivo contra espíritus malignos externos. El modelo clásico de la guerra espiritual se centra en la afirmación de la verdad escrita en la palabra de Dios, de hacer frente a las tentaciones obedeciendo los mandatos, los preceptos del Señor, de hacer frente a las distracciones y los ataques de Satanás, sometiéndonos a lo que dice la Escritura. Por eso Santiago dice, sométanse al Señor, a sus mandatos, a sus preceptos. En cambio, el enfoque esotérico y animista, que es muy popular incluso en nuestro país, desplaza el terreno de la batalla espiritual del interior del corazón del individuo al mundo invisible. Y es por eso que hasta las canciones está plagada de esta visión de guerra espiritual, en los que se ata al diablo
en los que se le pide a demonios de alcoholismo, de infidelidad, que salgan de la vida de las personas. Así que en lugar de confrontar el pecado de las personas, en lugar de llamarlas a arrepentimiento, en lugar de proclamar la verdad del Evangelio, en lugar de proclamar el señorío de Jesucristo, en lugar de proclamar que debemos someternos a Él, se anima a las personas a emprender una batalla espiritual cósmica, intentando dominar los demonios por medio de comandos de los creyentes. No estoy negando que Satanás no estoy negando ni ignoro la astucia de Satanás. Pero intento establecer lo que la Escritura nos enseña y nos llama a hacer. Satanás y sus demonios, sus artimañas y sus engaños son adversarios que están ahí, intentando constantemente afectar nuestras percepciones, debilitar nuestra conciencia, torcer el conocimiento de Dios. Suelen torcer la verdad, suelen crear desafíos doctrinales, intentan desviar al pueblo de Dios torciendo la palabra de Dios, nos llaman, nos influencian a la independencia de Dios. Nos empujan a seguir nuestras pasiones, anhelos y deseos, diciéndonos: Dios no quiere que disfrutes la vida. Pero Santiago nos recuerda que no solo luchamos con nuestras pasiones, el mundo, sino también con principados, potestades y insidias del diablo. Efesios 6, 11 al 12. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Un puritano llamado Edward Reynolds dice: Satanás tiene 3 títulos en las Escrituras, que las Escrituras le dan, presentando su malignidad contra la iglesia de Dios: un dragón para denotar su malicia, una serpiente para denotar su astucia y un león para demostrar su fuerza. Pero ninguno de estos puede prevalecer ante la oración. No negamos la fuerza de Satanás, es un enemigo poderoso. Sin embargo, afirmamos que el poder de Satanás es limitado por un Dios soberano. Limitado por un Dios que sí es poderoso. Limitado por Dios para sus propósitos divinos, a fin de obrar el bien en aquellos que Él ha escogido y ama. Santiago nos dice: resiste, iglesia. También podría traducirse como oponerse. Entonces la pregunta que podemos hacernos aquí es: ¿cómo, Santiago, nos resistimos a las mentiras del diablo? Y la resistencia que está proponiendo Santiago es una resistencia que se refiere a una disposición del corazón. Por ejemplo, Efesios 4:27 dice: ni den oportunidad al diablo. En 1 Pedro 5:8, sean de espíritu sobrios y estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Leíamos en Efesios 6 que tenemos que tener claros, estar claros de las insidias, estratagemas, la estructura, de cómo Él nos engaña. Santiago nos llama a estar atentos, porque el medio principal que Satanás ha usado para destruir al pueblo de Dios es el engaño, es la mentira. Él es el padre de la mentira. Satanás es un hábil engañador. Elabora ideas, argumentos, falsa lógica, falsos evangelios para desafiar a los cristianos y su fe. Noten que Santiago dice que Satanás puede ser resistido. Podemos oponernos a las mentiras del diablo con la verdad del evangelio.
¿Recuerdas la tentación de Jesús en el desierto? Cada tentación que Satanás tiraba al Señor, ¿cómo el Señor respondió? ¿Citando qué? Eso es resistencia. Eso es lo que Santiago tiene en mente aquí, de que sepamos resistir las mentiras del mundo, que podamos resistir las mentiras de Satanás, pero quiere que estemos alertas. Satanás posee estrategias establecidas y bien planeadas, posee métodos y tentaciones bien organizados. La astucia de Satanás reside en su capacidad para adaptar sus tentaciones en función de la característica del individuo. Por eso dice, anda al acecho como un león rugiente. La estructura de Efesios nos sugiere que Satanás está tirando cebos para que los creyentes puedan caer. Entonces esta resistencia es una disposición del corazón, no ir en pos de lo que desagrada a Dios, no ir en pos de lo que ofende a Dios, no avanzar en la dirección que nuestros afectos, el mundo e incluso Satanás nos sugieren. Por eso dice resistan. Decía William Jenkins, Satanás tiene un fruto para Adán, un racimo de uvas para Noé, una muda de ropa para Yesí y una bolsa de monedas para Judas. Satanás observa, estudia las inclinaciones, las disposiciones, los patrones y adapta su enfoque dependiendo de nuestro conocimiento y de nuestro compromiso con el Señor. Aunque Satanás puede ser una causa eficaz de la tentación, no es la causa del pecado en sí. Puede hacernos sentir atracción por cosas del mundo. Puede hacernos sentir atracción por la tentación, pero no puede obligar a ceder a ella. Tú tomas la decisión. Thomas Goodwin decía, la tentación puede ser causa eficaz, pero no del pecado. Puede obligar a los hombres a sentir la tentación, pero no a consentirla. Por eso Santiago, cuando habla de las luchas del corazón, dice, no digas que el Señor te está tentando. Somos tentados por las pasiones de nuestro propio corazón, por nuestras propias concupiscencias. Son nuestros anhelos y deseos que al verse seducidos nosotros, en lugar de resistirlas, cedemos, avanzamos a los propósitos de las mentiras del mundo, de Satanás y nuestras propias pasiones. Satanás distorsionará la verdad, te hará creer que es un mejor camino, el camino que te ofrece, te hará promesas que seducirán el corazón, pero al final del día, el que toma la decisión eres tú. Entonces la idea de resistir no es no ceder, no dar cabida, no dar consentimiento a los engaños. Déjame sugerirte algunas cosas que la Escritura nos enseña acerca de esa resistencia. 2 Corintios 10:5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Cristo y poniendo todo pensamiento, ¿dónde? En cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso es resistencia. Por lo demás, Filipenses 4:8 dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Que nuestra mente y nuestro corazón están saturados de la verdad del Evangelio, que podemos resistir las mentiras del mundo, de nuestras propias pasiones y del diablo. Por eso la Escritura nos llama a guardar el corazón, Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Por eso las Escrituras nos llaman a vivir vidas santas y a renovar nuestra mente. Romanos 12:1-2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes.
y no se adapten a este mundo, sino transformándose mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, aceptable y perfecta. Perfecto. Por eso las Escrituras nos llaman a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, 15 al 18. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Ahora, la indicación de no ser embriagados con el vino está funcionando de manera ilustrativa. Porque él está diciendo que cuando alguien es gobernado por el alcohol, es gobernado por algo más, ¿no? Él está diciendo, en lugar de ser gobernados por el alcohol, y esto puede aplicarse a cualquier otra cosa en la vida, él dice, en lugar de eso, que lo que gobierne el corazón de un creyente sea el Espíritu Santo. Resistencia. Por eso las Escrituras nos llaman a llenar nuestros corazones de la palabra de Dios. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Recordando la forma en cómo Jesús venció la tentación, citaba las Escrituras. Y Satanás fue hábil en citar también las Escrituras para tentar al Señor. Pero el Señor respondió resistiendo, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Que habite la palabra de Cristo en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. La palabra se vuelve todo en nuestra vida. La oramos, la cantamos, la leemos, la meditamos, la recitamos, la aprendemos de memoria. Por eso él dice que abunden ustedes y afectará todas las áreas de su vida. Y si estos textos no son suficientes para enseñarnos la manera de resistir a las mentiras del diablo, versículo 8, ¿qué dice Santiago? ¿Cómo puedo resistir a las mentiras del mundo? ¿Cómo puedo resistir a las pasiones en mi corazón? ¿Cómo puedo resistir a las mentiras del diablo? Y él dice, acércate al Señor. Acércate al Señor y Él se acercará a ustedes. Debemos acercarnos al Señor con humildad y arrepentimiento y Él en su gracia se acercará a nosotros. Dios es omnipresente, ¿ok? Lo que Santiago está sugiriendo aquí es un tipo de intimidad creciente. Nos está diciendo que estamos conociendo más al Señor profundamente. La forma en cómo resistimos al diablo es acercándonos al Señor, teniendo comunión con el Señor, caminando con el Señor. Santiago nos está diciendo, no ignores al Señor en tu lucha espiritual. No te distancies, no te alejes. Sabemos cuando escuchamos a las personas decir, ¿sabe qué, pastor? Me quiero tomar un tiempo de la iglesia para pensar mejor lo que el Señor quiere de mi vida. Sabemos cuando escuchamos eso como ancianos que algo no está profundamente bien en la vida de esta persona. Porque el creyente quiere tener comunión con su Señor. Ama estar con su Señor, quiere estar cerca con su Señor. No quiere estar lejos. Quiere caminar con su Señor. Mire, Pastor Hamilton, el Señor está en todos lados. Así que voy a buscarlo a mi manera. Ya no voy a asistir a la iglesia porque ahora voy a asistir a la iglesia virtualmente. Acérquense al Señor. Y Él se acercará a ustedes. ¿Dónde encuentro al Señor, Pastor Hamilton? Donde su palabra es predicada fielmente, donde su palabra es enseñada, donde su palabra es cantada, donde su palabra es orada, donde su palabra es aplicada, ahí estará el Señor.
Podemos acercarnos al Señor confiadamente, dice el autor de Hebreos. Podemos llegar al trono de gracia por medio de lo que Cristo hizo. No entiendo honestamente a aquellos que no quieren acercarse al Señor o acercarse a su iglesia. Quizás los matrimonios o los esposos entenderán esta ilustración mejor. Pero porque alguien quiere pasar tiempo conmigo, pero desprecia a mi esposa, ¿piensan ustedes que yo voy a querer pasar tiempo con esa persona? ¿Por qué? Está despreciando a mi esposa. Y los creyentes o pseudo cristianos que dicen, bueno, yo tengo una relación profunda con el Señor, no necesito ir a la iglesia. Están diciendo exactamente lo mismo: Señor, te quiero a ti, pero no quiero a tu esposa. El Señor quiere humildad en nosotros. Quiere que nos acerquemos, quiere que nos sentemos a su mesa. Quiere que vengamos a Él en oración y nos arrodillemos y nos encontremos ahí con Él para conocerle profundamente. Cuando hay debilidad, cuando hay pruebas, cuando hay tentación o la tentación es fuerte, cuando la atracción del mundo es poderosa y aun cuando las cosas van bien, en todo tiempo el cristiano debe acercarse al Señor. Acércate al Señor. La promesa maravillosa que nos da es que si nos acercamos en humildad, Él se acercará a nosotros, Él escuchará nuestro clamor, Él responderá a nuestras plegarias. Qué maravillosa promesa que el Dios Santo y Todopoderoso, el único y eterno Dios, el soberano, el sublime, el que sostiene el mundo en sus manos, el creador de los cielos, la tierra y el mar, está atento a las plegarias y oraciones de sus hijos. Sus ojos y sus oídos están atentos a las oraciones de sus hijos. Si nos acercamos con humildad al Señor, Él se acercará a nosotros. ¿Cómo puedo acercarme al Señor? Ya el texto nos ha dicho que nos acerquemos en humildad al Señor. Nos está diciendo que nos sometamos al Señor, que nos acerquemos a Él. Pero nota lo que el versículo 8 dice. ¿A qué nos está llamando? Acerquémonos con manos limpias y corazones purificados. Y Él dice dos cosas fuertes: ustedes, pecadores y de doble ánimo, acérquense al Señor. ¿A qué se refiere Santiago con purificación de manos o limpios de corazón? El creyente, por definición, es un hombre o mujer lavado. Es un hombre limpio. Ha sido justificado, ha sido perdonado, ha sido salvado. Es un hijo de Dios. Ha sido adoptado en la familia de Dios. Si hemos creído en el Señor como nuestro Señor y Salvador, esa es la verdad acerca de nosotros. Somos perdonados, limpios, justificados, salvados. Es la verdad. ¿Recuerdan lo que dije, los indicativos? Esta es la verdad sobre quiénes somos. En nuestra lucha espiritual, cuando fracasamos, cuando caemos, cuando nos vemos seducidos por las mentiras del mundo, cuando permitimos que los dardos atraviesen nuestro corazón, el enemigo nos dirá: ríndete, tira la toalla, no hay esperanza para ti. Pero la verdad es que Cristo en la cruz del Calvario nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha perdonado. Todos nuestros pecados, dice Colosenses, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados, han sido clavados en la cruz. Y dice el autor de Hebreos, una vez y para siempre. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago? Necesitamos entender que estamos en nuestra santificación progresiva. Posicionalmente somos llamados santos. Pero Dios quiere santificarnos. ¿Recuerdas la oración de Jesús en Juan 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Necesitamos entender que fácilmente nos contaminamos, nos ensuciamos.
Y lo que Santiago está haciendo aquí a su iglesia es llamándola a arrepentirse, a confesar su pecado y a arrepentirse de su pecado. Por eso los llamó ustedes pecadores y de doble ánimo. Vengan al Señor, arrepiéntense. ¿Cómo debo acercarme al Señor? Por supuesto, en humildad, con el fin de que Él sea mi autoridad. Pero Él dice limpios de manos y de corazón. La sugerencia que Santiago está haciéndonos aquí es que necesitamos reconocer nuestra suciedad, necesitamos reconocer nuestro pecado, nuestro camino distorsionado y volver al Señor. Debemos, iglesia, en humildad confesar nuestros pecados al Señor y volvernos a Él con un corazón arrepentido. Juan 13:10 hace una sugerencia interesante, porque Jesús dice: el que está lavado no necesita volver a lavarse, pero sin embargo dice que necesitan sus pies ser lavados. Por eso su oración sacerdotal en Juan 17 es que seamos santificados. Por eso cuando leemos Colosenses capítulo 2, capítulo 3, se nos llama a mortificar la carne. Debemos en humildad confesar nuestro pecado. Nuevamente, Santiago nos ha expuesto al espejo de la palabra de Dios. Y el espejo está mostrando nuestros pecados. ¿Qué dice Santiago? Arrepiéntete, confiésalo y arrepiéntete. Vuélvete al Señor. Primera de Juan 1, 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué haces cuando te levantas en la mañana y miras en el espejo, ya sea tu cara sucia? Te lavas. Y el Señor en su palabra nos está mostrando nuestra suciedad. ¿Y qué dice Santiago? No resistas más al Señor. No seas soberbio. Está claro, has pecado en contra de Dios. La tensión que vemos entre lo que Dios quiere de nosotros y cómo estamos viviendo está diciéndonos por todos lados: has pecado en contra de un Dios santo. Arrepiéntete y vuélvete a Él. ¿Cómo sé, pastor, si mi confesión es auténtica? ¿Cómo la distingo de la culpa y el remordimiento? ¿Cómo sé que estoy realmente arrepentido? Si la confesión es de corazón, si venimos al Señor contritos y humillados, si nos acercamos con corazones sinceros y quebrantados, entonces dice Santiago, habrá que aflicción, lamento y lloro. Habrá aflicción, lamento y lloro. Nuevamente, estamos frente al espejo de la palabra de Dios y está mostrándonos nuestra condición. Está hablando a una iglesia cristiana que ama al Señor y que se ha desviado. Les está mostrando su pecado, su comodidad, su apatía. Y dice Santiago, cuando hay verdaderamente arrepentimiento de corazón, habrá quebranto, habrá aflicción, habrá lamento, habrá llanto del corazón, porque hemos ofendido a un Dios santo. Los cristianos no justifican su pecado, no lo acomodan a las circunstancias, se humillan ante el Señor. ¿Por qué? Porque hemos ofendido al Señor. No puedes quedarte indiferente ante el pecado. La indiferencia muestra mucho de la condición del corazón. Y Santiago está diciendo que un cristiano no puede quedarse indiferente ante el descubrimiento de su pecado. Llorará, se afligirá, se lamentará, se cambiará y se cambia en su sonrisa en llanto. Han pecado. Iglesia, ¿conoces esa convicción? ¿Te afliges porque tu pecado ofende a un Dios santo?
las razones por las que nos afligimos siempre son las consecuencias. Pero nunca nos afligimos, o al menos muchas veces en nuestras confesiones estamos más preocupados por las consecuencias en lugar de pensar, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. ¿Te lamentas porque tu pecado menosprecia la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Prefiriendo vivir en el lodo, en la maldad, en lugar de deleitarnos en el carácter de Cristo, cuando nos ha redimido de nuestros pecados, cuando nos ha pasado de muerte a vida. ¿Te afliges por tu pecado? ¿Te lamentas? ¿Lloras por tu pecado? ¿Te has visto como un vil pecador? ¿Como un miserable pecador? ¿Has llorado por tu pecado, suplicando perdón al Señor por tu ofensa a Él? ¿Has experimentado la vileza de tu pecado? ¿Has dicho como el publicano, Dios mío, sé propicio a mí, un pecador? ¿Has clamado como el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de maldad? ¿Conoces esa convicción? ¿Ha sido tu corazón compungido por tu pecado? Ahí te das cuenta si realmente estás arrepentido. El conocimiento real de Dios traerá también conocimiento real de nuestra propia miseria, de nuestra propia depravidad. El conocimiento de Dios real nos traerá al conocimiento profundo de nuestra necesidad. Creo que está claro, iglesia. No hay cristianismo sin confesión ni arrepentimiento. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. La falta de aflicción, lamento, llanto delante del Señor por nuestros pecados nos llevará a experimentar la aflicción, lamento y llanto lejos del Señor. Lo último que Santiago quiere que nosotros hagamos es humillarnos ante el Señor. Humíllense ante la presencia del Señor. Es interesante este progreso en Santiago porque Él nos ha dicho que debemos humillarnos. Pero es interesante que luego de pasar este proceso de sometimiento al Señor, luego de resistir las mentiras del mundo, del diablo en nuestros corazones, luego de confesar nuestro pecado delante de Dios, de arrepentirnos por nuestro pecado, nos dice que podemos estar en la presencia del Señor, en humildad. Humíllense ante la presencia del Señor. Hermanos, si Cristo, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué tú y yo no podemos humillarnos ante nuestro Señor? Dios quebrará nuestro gozo terrenal para que podamos encontrar el gozo que solamente Él nos da. No resistas al Señor, resiste al diablo. No cedas a las mentiras de este mundo, humíllate ante el Señor. Así, iglesia, quiero terminar con esto porque somos llamados a despreciar el orgullo. Somos llamados a depender en el Señor, confiar en el Señor, descansar en el Señor. En humildad debemos venir ante Él dispuestos a estar donde Dios quiere que estemos, a hacer lo que Él quiere que hagamos, el tiempo que Él quiere que estemos. La fricción, la tensión entre lo que somos y lo que debemos ser es el inicio de algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
pero requiere humildad de nosotros. Ese sentido de debilidad, ese sentido de insuficiencia, ese fracaso espiritual, traigámoslos al Señor en humildad. Él hará algo mejor en nuestras vidas. ¿Cuál es la promesa de aquellos que vienen al Señor en humildad? Léela en el texto. ¿Cuál es la promesa? Acércate al Señor en humildad. Ven en humildad al Señor. Humíllate ante la presencia del Señor. ¿Y qué dice el texto? Y Él los levantará a ustedes. Él nos levantará. Él nos levantó entre los muertos y promete levantarnos en nuestro diario caminar. El llamado para nosotros, iglesias, humillémonos delante del Señor, acerquémonos al Señor, confesemos nuestros pecados, arrepintámonos de corazón y humillémonos ante el Señor. Esperemos en Él, porque Él nos levantará a su debido tiempo, en la manera en que Él quiere, para la gloria de su nombre. Oramos. Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que tenemos esta mañana de venir a tu palabra. Somos sumamente bendecidos, Señor. Es un privilegio, Señor, abrir la Escritura. Mi oración, mi anhelo, mi clamor, Señor, para nosotros como tu iglesia, es entender y conocer las verdades profundas de lo que nos enseña tu palabra. La razón por la que puede haber un anhelo en nuestros corazones de rendirnos a tu señorío, Señor, es porque tú nos has salvado, Señor. Nos has hecho ver para que nuestros corazones, Señor, se rindan a ti. Ayúdenos a crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Para no escuchar las mentiras del mundo y del diablo, Señor, y no caer bajo la seducción de nuestros propios corazones, pero podamos responder, Señor, con tu palabra, para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdenos a ver, Señor, la depravidad tan profunda en nosotros, Señor. Miserable de nosotros, pecadores, despreciamos, Señor, tu gracia y tu misericordia. Pero tú, Señor, tan lleno de gracia y bondad, Señor, nos llamas, Señor, a ponernos a cuenta. Vengan, pongámonos a cuenta, dice el profeta Isaías, y serán sus pecados tan blancos como la lana. Señor, no queremos caer en la mentira y la tentación de pensar de que nosotros podemos lidiar con nuestro pecado. Es falso, es mentira, es un engaño. Necesitamos venir a ti, Señor, y arrepentirnos de nuestra maldad. Somos débiles, frágiles. En nuestra tensión entre lo que tú esperas de nosotros y lo que somos, Señor, debe estar el clamor, Señor. Te necesitamos, Señor, porque en nuestra fuerza desfallecemos. Y por eso el apóstol Pablo dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Queremos ser una iglesia débil, Señor. Una iglesia que depende en ti, Señor. Una iglesia que confía en ti. Una iglesia que descansa en ti. Una iglesia que crece para la gloria de tu nombre. Hágalo, Señor. No en nuestra fuerza, no para nuestro honor, no para nuestra gloria, sino para su gloria. Nosotros somos siervos indignos, llamados a hacer lo que nos has mandado hacer para la gloria de tu nombre. Esto oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son muy amados.